Buenas, ¿cómo andan? Bueno, lo que vamos a ver en este video es un método para generar una frecuencia deseada utilizando un microcontrolador. En este caso estamos con un Arduino Uno, ¿no? A ver, consideraciones. Tenemos nuestro Arduino que está comandado por un cristal, un oscilador basado en cristal de 16 MHz, y eso nos va a generar un tren de pulso que es el que va a utilizar el microcontrolador después para funcionar. Como todo tren de pulso, tengo su periodo, o sea, desde que un evento se repite, por ejemplo, un flanco de subida y otro, que no se calcula de otra forma más que haciendo la inversa de la frecuencia, y en este caso nos da 62.5 nanosegundos, ¿no? Ese es el periodo con el que el Arduino, o mejor dicho, el oscilador del Arduino está generando su frecuencia de clock. Es el reloj principal. La verdad que es una frecuencia alta y generalmente se buscan frecuencias más chicas porque, bueno, se hacen contadores, se hacen osciladores para sincronismo, ¿no?, entre módulos. Entonces, generar por ahí una frecuencia un poco alta no suele ser lo más común, pero nos permite después hacer algunos cambios. Por ejemplo, si nosotros tenemos que generar una frecuencia de, vamos a ponerlo acá, 10 kHz. Voy a hacer una frecuencia de 10 kHz utilizando el Arduino y haciendo configuraciones internas. Es interesante saber que una vez que configuro el Arduino, voy a tener esta frecuencia en un pin y después voy a poder seguir programándolo como si no estuviera esto. O sea, me desentiendo, ¿no? En el código se va a poder ver un poquito mejor, pero es como hacer un oscilador y vos seguís usando tu Arduino y tenés ahí una frecuencia en un pin disponible. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, con un segundo paso, que el segundo paso vendría a ser utilizar lo que se llama el prescaler. El prescaler lo que va a hacer justamente es agarrar esta frecuencia y dividirla. O sea, yo voy a intentar obtener una frecuencia más chica que la que tuve a la entrada, o sea, 16 MHz. Entonces, para poder lograr eso, lo que hago es estos pulsos que me van llegando cada 62,5 nanosegundos, utilizar el prescaler, que no es más que un multiplicador. O sea, ¿cuántos de estos pulsos de entrada voy a necesitar para tener un pulso a la salida? Y las opciones no es la que yo quiera, digamos que es algo que viene ya preestablecido. Generalmente eso es 1, 864, 256 y 1024, como para darnos un rango de preescalador. ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, si yo elijo el prescaler de 8, cada 8 pulsos que le llegan al prescaler, voy a tener uno a la salida. Por lo tanto, reenlentecí la frecuencia de entrada 8 veces. Y esa es la función del prescaler. A ver, en números, yo voy a obtener esta frecuencia que tengo acá a la salida, que obviamente, como la anterior, también va a tener su periodo. Y vamos a ver cómo nos quedó. Si antes teníamos un periodo de 62,5 nanosegundos, si yo utilizo un prescaler de 8, es cuestión de hacer unas cuentitas. Tengo los 62,5 nanosegundos por 8. Entonces ahí vamos a ver que tenemos cada 500 nanosegundos. Vendría a ser el periodo de nuestra nueva señal obtenida. Voy a tener que cada 500 nanosegundos se va a repetir un evento, o mejor dicho, que este va a ser el periodo de la señal.
Bien, entonces reduje un poco ahí la frecuencia. Lo que faltaría es ir al último módulo, que no es más que un contador. Vamos a dibujarlo acá. Contador que recibe esta nueva frecuencia que salió del preescalador y obviamente, como todo contador, se va a ir incrementando su número a la salida mediante los pulsos que van entrando a la entrada. A ver, tenemos tres timers. Tenemos el timer 0 y el timer 2. Los agrupé porque son de 8 bits. Y el timer 1 que es de 16 bits. Por lo tanto, el número que podemos obtener a la salida, ya se imaginarán, no es más que hacer la base del sistema de numeración a la cantidad de bits disponibles, ¿no? Por ejemplo, si fuese 8, vendría a ser a 256 posibilidades distintas, desde 0 hasta 255, y con 16 bits también, pero obviamente el número obtenido va a ser muchísimo más grande, ¿no? Creo que anda en el orden de los 65.536, creo. Bueno, es lo que nos permiten los 16 bits. Entonces, estamos alimentando nuestro timer, nuestro contador, con pulsitos que salen del prescaler. Y acá viene lo interesante. Les muestro cómo funciona esto. A ver, yo voy a estar chequeando, o mejor dicho, en todo momento voy a hacer una comparación entre los bits que tengo a la salida del contador y un número binario que yo configure acá, ¿no? Ese número binario que yo voy a configurar, lo que va a hacer es esto. Cuando se iguala al valor que tiene el contador en algún momento, ¿no? Esto se va incrementando, pues yo acá tengo el 10. Cuando esto llega a 10, se produce una igualdad y lo que va a hacer el sistema es entrar en lo que se llama la interrupción. ¿Qué es la interrupción? Entrar en una parte del código a la que solamente se puede acceder cuando se produce esa igualdad de comparación entre esto y entre esto. Vamos a ver todo esto que les acabo de explicar, cómo forma parte en el código. Para eso vamos ahí al IDE de Arduino. Estamos acá y empecemos a analizar el código. Tenemos registros donde se configura todo lo que hablamos. El TCCR1A no es más que esto se utiliza para pines directos de salidas, o sea que si yo acá esto no lo quiero mandar a la interrupción, sino que directamente lo quiero mandar a un pin digital del Arduino, podría hacerlo. Hay que configurar, ¿no?, para que esto vaya a un pin digital del Arduino y lo obtenga directamente ahí en un pin digital, no sé, pin digital 3. Entonces, cada vez que se produce una igualdad, yo ahí voy a tener un pulsito. Voy a tener mis 5 volt. Para algunas utilidades puede llegar a ser útiles. En este video vamos para este lado a la derecha y vamos a ver que directamente entramos a la interrupción y hacemos algo. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, lo que hacemos cuando se produce la interrupción es entrar acá adentro. La única forma de poder acceder a esta parte del código es que se produzca esta igualdad de comparación. No hay otra forma, fíjense que si no yo me quedo dentro del loop. De hecho no estoy haciendo nada en el loop, estoy tildado. Y la única forma de hacer algo es configurando el timer y entrando a esta parte del código que está acá abajo. ISR, servicio de rutina de interrupción, en timer 1 por comparación. O sea, cuando se produce una igualdad de comparación entre este número y lo que lleva actualmente el contador, entramos a esta parte del código. El número que... A ver, el prescaler lo vamos a configurar en este registro. TCCR1B, acá tenemos prescaler. No es que acá le voy a poner este número.
este número 1, 8, 64, sino que yo tengo opciones, hay una tablita por ahí dando vuelta que, bueno, no sé, 001 equivale a prescaler 1, 010 equivale a prescaler 8. 101 equivale a prescaler 1024, ¿no? Entonces yo ahí voy configurando, en este caso lo tengo en 1. Bueno, entonces voy configurando el prescaler y lo que hago es este bit y estos dos bits, fíjense que este registro y este registro en estos bits, lo que hago ahí es configurar el modo donde yo entro a la interrupción. En este caso es por comparación. O sea, voy a cargar un número acá, voy a esperar a que llegue al contador ese número, introduce la igualdad, salgo, entro a la rutina de interrupción, hago lo que está ahí adentro y una vez que termino de hacer lo que está ahí adentro, salgo. Pero hay otra forma que es por desbordamiento. O sea, yo lo que hago es el contador arrancarlo con un valor preestablecido, hacerlo andar. Cuando llega a todos 1 y un bit más, se desborda y ahí entra en la interrupción. O sea, es otra forma de hacer lo mismo. O sea, es otra forma de entrar a esta parte del código, pero con otro método. La verdad es que no hay gran diferencia. Les explico por comparación. Después, por desbordamiento, tengo un video ahí en el canal. Entren, mírenlo, que hace exactamente lo mismo, pero con el otro método. Entonces, voy a configurar el número, el valor al que yo quiero llegar, y en este caso voy a hacerlo en el registro que se llama OCR1A, que es, en este caso le puse el 800. Vamos a ver después por qué le puse 800. OCR1A. Entonces, OCR1A, ¿por qué 1? Porque estoy en el timer 1. Podría llegar a ser timer 0, timer 2, ¿sí? O sea, se llaman igual, pero esto es lo que hace que esté orientado al timer 1 o al timer 0 o el que yo quiera. Entonces, la gran pregunta es, o lo que yo podría configurar acá es, ¿qué valor le voy a poner de prescaler y qué valor le voy a poner a este registro, a este número binario, para que justo se produzca la igualdad de comparación? ¿Y qué hago dentro de la igualdad de comparación? Fíjense, esta línea lo que hace es cambiarme el estado, invierte el estado del LED. O sea, si yo estoy con 0 y entro acá, lo ponen 1. Si yo estoy con 1 y entro acá, lo ponen 0. O sea, entonces, ¿cuántas veces voy a tener que entrar para poder generar una frecuencia? Bueno, 2 veces. Una para establecer un flanco de subida y otro para establecer, o sea, una para establecer un tiempo en on o en high, mejor dicho, y un tiempo para establecerlo en low. Obviamente el tiempo, si yo quiero que sea una señal simétrica, tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, entro a la interrupción, lo voy a marcar en bordeaux. Acá se produce una igualdad de comparación. O sea, si por ejemplo acá yo le puse el 800, este contador llegó a 800. Entro, venía en 0, le cambio el estado, lo pongo en 1. Voy a estar, o sea, algo interesante que por ahí alguno ya se lo vio venir, es que cuando yo llego a la igualdad de comparación, lo que hago es este contador resetearlo, ¿no? Lo reseteo y arranco de 0. ¿Qué quiere decir? Que cada 800 pulsos que entren acá, se produce una igualdad y yo voy a estar entrando a esta parte del código, ¿sí? O sea, cada 800 pulsos que están entrando al contador del timer, yo voy a entrar a este código. Y por ende, cada vez que entro al código, si yo vengo en 1, lo cambio a 0. Si vengo en 0, acá va contando, ¿no? 1, 2, 3, 799, 800. Cuando llego a 800,
invierte y lo mantiene otros 0, 1, 2, 800 y ahí baja de nuevo. O sea, voy a construir la señal cuadrada entrando a la interrupción. La gran pregunta entonces es, o sea, ¿hasta cuánto lo tengo que dejar contar al contador para que equivalga a qué cosa? Medio ciclo, ¿no? Porque si yo tengo de 0 a 800 y tengo de nuevo de 0 a 800, necesité entrar a la interrupción 2 veces para generar lo que vendría a ser un ciclo. Y después lo repito y ahí genero la frecuencia. Entonces, ¿cómo determiné ese 800 y cómo lo puedo determinar para cualquier frecuencia que yo esté generando? Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver con una hojita nueva. Es así. Yo quiero hacer una señal de 10 kHz, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es representar la señal que quiero obtener. La parte que a mí me importa es esta, ¿no? O sea, es esta, si quiero, ahí, ¿no? Ahí. Bueno, podría hacer eso, o para que se vea mejor, podría llegar a ser esta, ¿no? Ahí. Como diciendo, tengo ahí un flanco de subida y acá tengo otro flanco de subida. Esto entonces recordemos que se llama ciclo, ¿no? O periodo de una señal. Entonces, para poder construir esto, yo voy a tener que estar este tiempo, que se los marco en rojo, en high, y este tiempo que se lo voy a marcar en verde, en low. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar en high y cuánto tiempo en low? Bueno, eso lo vamos a calcular, o sea, yo hago 1 dividido, esto es un 0, ¿no? Ahí está. 1 dividido 10 kilohertz y vamos a ver con la calculadora, eso nos da, hacemos 1 dividido los 10K, no, hice cualquier cosa, esperen, 1 dividido 10K y me da 100 microsegundos, ¿no? Entonces, yo tengo 100 microsegundos desde acá hasta acá. Por lo tanto, en estado alto voy a tener que estar 50 microsegundos y en estado bajo otros 50 microsegundos. O sea, voy a tener que entrar a esta parte del código cada 50 microsegundos. ¿Cómo hago entonces para saber qué valor tengo que poner acá en OCR1A si yo quiero entrar a esta parte del código cada 50 microsegundos? Muy sencillo, miren. Yo, a ver, tengo que cada 62,5 nanosegundos estoy generando mi frecuencia, o el cristal está generando su frecuencia, lo hago pasar por el prescaler y después se lo mando al contador del timer, ¿no? Un consejo que les doy es siempre tratar de arrancar por el prescaler 1, o sea, no usar prescaler. Si el número que les va a dar está dentro de lo que soporta el timer, o sea, si es el timer 0 o el 1, 0 o 2, tiene que estar entre o menor a 255, o sea, desde 0 a 255, no hace falta preescalar a un valor más alto, porque siempre conviene dejar que el contador del timer llegue lo más alto que se pueda. Tiene que ver con una cuestión de minimizar errores. Y si yo quiero el timer 1, bueno, tengo el timer 1 que es de 16 bits, 2 a la 16 me da esos 65.536 que le decía. Entonces
Con el timer 1 puedo llegar hasta 65.536. O sea, si el cálculo que voy a hacer ahora está dentro de o es menor al máximo que aguante el timer, se puede hacer. Si es un número que lo sobrepasa, por ejemplo, si me diera, no sé, 800, bueno, en el timer 0 y 2 no podría hacerlo, ya tendría que ir directamente al timer 1. Y si me hubiese dado, no sé, 70.000, tampoco lo podía hacer en timer 1. Digamos que esa frecuencia no se puede generar, pero estamos yendo a extremos, ¿no? Vamos a ver entonces, para hacer esta frecuencia, qué número nos va a dar y ahí elegimos el timer. Entonces, hacemos esto. 100 microsegundos. Lo vamos a dividir por 2, ¿no? Porque necesitamos un tiempo en on y un tiempo en off. Y nos va a dar esos 50 microsegundos. Esto lo voy a dividir por este valor que está acá. Este valor que está ahí. 62.5 nanosegundos. Y vamos a ver qué número nos va a dar, que es el número que yo voy a poder configurar en código acá. Y después veo con qué timer lo puedo lograr. Entonces vamos a hacer los 50 microsegundos dividido los 62,5 nanosegundos. Vamos a ir con la calculadora. Vamos a poner los 50 microsegundos dividido los 62,5 nanosegundos. Y esto nos va a dar que tengo un valor de 800. Bueno, claramente el timer 0 y 2 no se puede usar. Bueno, ya ahí sobrepasamos al máximo. Vamos al timer 1, por eso yo elegí el timer 1. Y el valor es el 800, que yo ya había puesto acá, porque esto lo probé antes, obviamente. Y supuestamente con esta configuración, ¿no? Ahí con el prescaler en 1, usando el método de comparación y el número al que yo voy a comparar o a donde voy a dejar correr el control del timer sea 800, entrando cada 800 pulsos de clock de 62,5 nanosegundos, se va a producir que voy a entrar cada 50 microsegundos acá adentro. Le voy a cambiar el estado, si vengo en bajo lo pongo en alto, si vengo en alto lo pongo en bajo, y así voy a construir esto que está acá en azul, que es el ciclo de una señal de 100 microsegundos, o mejor dicho, una señal de una frecuencia de 10 kHz. Esto vamos a mandárselo al Arduino, ahí compilando. Bueno, ahí está subiendo, les muestro. Acá tenemos el Arduino. A ver si se llega a ver con la cámara. Ahí está el Arduino. Obviamente, ¿no? Son 10 kHz. Lo voy a ver encendido prácticamente. Pero lo interesante, yo acá tengo un tester, el M890, que mide frecuencia. Entonces vamos a ponerlo ahí para medir frecuencia. Voy a poner las puntas de mi tester en lo que es la salida del LED o en paralelo al LED. Esto no se ve, pero es lo que estoy haciendo yo. A ver cómo. Ahí estaría. A ver. Un poco incómodo, pero ahí se va a lograr. Bueno, a ver si se llega a ver ahí. Tengo ahí los 9.99 10 kHz. Ahí obtuve la frecuencia que yo quería utilizando el microcontrolador. Ahí estaría. Bueno, ahí estaría logrado entonces el objetivo. Podemos usar el Arduino para hacer cualquier frecuencia. Después esto obviamente yo lo saco, ¿no? Y utilizo directamente el pin para
ponerlo en el módulo que necesite, o cuando use el ATmega directamente lo pongo en una protoboard y lo tengo ahí como oscilador. A ver, no es que está funcionando como oscilador y ya el micro está cumpliendo solo esa función. De hecho, fíjense que esto recién empieza, porque esto funciona, digamos, a bajo nivel. Yo acá dentro del loop hago lo que quiero, o sea, ahí programo lo que se me ocurra, pero tengo que, sin necesidad de hacer ninguna operación, en un pin una frecuencia que yo quería. Es muy útil para hacer sincronismos, para hacer esto, mandárselo a una etapa de contadores, tener una frecuencia exacta, como se puede lograr con un micro, es muy útil. No es más que configurar, ya les digo, el número al que yo quiero llegar para empezar a reconstruir esta señal que va a significar la frecuencia que yo quiero obtener, y después configurar lo que es el prescaler. Bueno, ahí estaría logrado. Es una herramienta interesante para salir de lo que es el 555 y bueno, esos osciladores bastante inestables, ¿no? Que dependen por ahí de componentes pasivos que también son sujetos a cambios en los factores climáticos. Bueno, acá tenemos un cristal que justamente está hecho para mantenerse bastante estable. Bueno, hasta ahí el video de hoy. Nos vemos el tema que viene. Les mando un saludo.